Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, como les iba diciendo, el día de hoy nos toca comenzar a estudiar el capítulo 24 de Levítico. Este capítulo va a ser bastante interesante porque hemos estado hablando en los capítulos anteriores sobre la santidad que se le pide al pueblo de Israel de una forma práctica, después de la santidad que se le pide al sacerdocio de Israel, luego la santidad que se debe de tener para con las ofrendas. Y el capítulo 23, la semana pasada estuvimos hablando sobre este calendario que se puede encontrar de Dios, ¿no? El capítulo 23 como anunciando cada una de las obras que Dios va a hacer y las fiestas apuntando directamente hacia la obra de Cristo. Y después de eso nosotros veíamos la interpretación de las fiestas, ahora apuntando hacia lo que ha de venir. Entonces ya vemos lo que Dios dijo que sería y lo que Dios dijo que será. Y podemos descansar cada una de nuestras ansiedades, cada uno de nuestros temores, cada una de nuestras dudas, en que toda la palabra que Dios ha dicho se ha cumplido. Entonces no va a haber palabra que el Señor diga que no haya tenido un cumplimiento o que no vaya a tener un cumplimiento. Pero después de eso, el día de hoy nos toca hablar del capítulo 24 y va a ser un poco distinto a todo lo que hemos estado viendo, pero va igualmente relacionado. El capítulo 24 del libro de Levítico va a tener una cosa curiosa que después de estar hablando a lo público, va a hablar sobre acciones concretas en el templo. Y ahí nosotros vamos a encontrar que el templo también nos habla de una morada física, pero vamos a verlo y vamos a orar. Entonces, acompáñenme. Señor Jesús, en esta noche ayúdanos. Sé tú abriendo nuestro entendimiento, Dios Espíritu Santo, y sé tú guiándonos a toda verdad a través de este capítulo. Que podamos honrarte y glorificarte con todo lo que hagamos y con nuestro estudio. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues bien, capítulo 24 de Levítico, vamos a verso 1 y dice, habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Es estatuto perpetuo por sobre sus generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante del Señor. Bien, pues algo importante que vamos a encontrar al inicio del capítulo 24 es el aceite de las lámparas. Y cuando nosotros hablamos de aceite en la Biblia, debemos de acordarnos que el aceite es un símbolo de el Espíritu Santo. Entonces, se va a hablar del templo, del interior del templo, y se va a hablar del aceite. Ahora, ¿en dónde encontramos esta parte del aceite y las lámparas con anterioridad? En el libro del Éxodo, cuando el Señor manda a que se armen o se hagan estos instrumentos que van a estar dentro del templo. El templo tiene varias características. Una de las primeras características que va a tener el templo que nosotros estudiamos cuando estuvimos estudiando el Éxodo es que va a estar dividido, por así decirlo, en tres partes.
Una va a ser el atrio o la explanada, después vamos a tener el lugar santo y posteriormente el lugar santísimo más adentro. Pero entre la explanada o el atrio y el lugar santo, nosotros vamos a tener que hay una cortina que divide, y esa cortina o ese lugar que divide el lugar santo del resto oscurece completamente el interior. Entonces, no hay luz adentro, y por eso es que el Señor en el capítulo 25, perdón, de Éxodo, manda a hacer estas lámparas que van a ponerse en el interior, ¿no? Y debemos recordar cómo son estas lámparas que están en un candelabro, y que son 7 brazos, ¿no? O 6 brazos y el centro. Y esta lámpara o estas lámparas van a alumbrar el interior del templo. Esta parte es bien interesante porque el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que nosotros no debemos de ignorar que somos templo o morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de tener luz en nuestro interior. Ahora, la luz que se está mandando por parte de Dios al pueblo de Israel, que deben de tener, es bien interesante porque, fíjense, vamos a volver a leer el verso 2. Dice a Moisés: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer las lámparas arder continuamente. Esta ilustración que está utilizando el Señor con Moisés es muy interesante porque quienes tenían que llevar el aceite para el alumbrado, quienes tenían que preparar para que el templo estuviera alumbrado de continuo, era el mismo pueblo de Israel. Ahora, la preparación del aceite, como lo está mandando, es muy distinta a la de cualquier otro aceite que tuvieran. ¿Por qué? Porque comúnmente, cuando era aceite de oliva, lo que se hacía era ponerlo en prensas, y prensaban las olivas o las aceitunas, como nosotros las conocemos, y lo que hacían era prensarlas a manera de que saliera el aceite. Ahora, lo que Dios está mandando a Israel es machacar, golpear. Esto genera una menor cantidad de aceite de la que es el aceite de oliva prensado, pero con una mejor calidad. Entonces, era que el pueblo tenía que estar de continuo preparando este tipo de aceite, y tenía que llevarlo al sacerdote, ¿no? Y después de eso, dice en el verso 3, fuera del velo del testimonio, o sea, en el lugar santo, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Quien lo iba a disponer o quien iba a poner estas lámparas delante del Señor era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que iba a encender esta luz y iba a estar dentro del templo, y eso tenía que ser todo el tiempo, todos los días del pueblo de Israel, ¿no? Por eso dice en el verso 3, es estatuto perpetuo por sus generaciones. Y termina el verso 4 diciendo: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. Encontramos varias cosas. Es el sumo sacerdote el responsable de llevar el aceite y de cuidar que ese aceite no se consuma, y que esas lámparas no se apaguen. Eso al principio es responsabilidad de Aarón, posteriormente va a ser responsabilidad del sacerdocio, y van a estar cuidando que la lámpara nunca esté apagada. Una pregunta para nosotros como parte de ese sacerdocio de Dios y parte de ese pueblo de Dios es: ¿qué tanto tú y yo estamos llevando una vida que agrade a Dios? Vamos a pensar en este aceite
y la preparación del aceite como nuestra vida, no solamente un tiempo, no solamente un momento, sino como nuestra vida. Recordando que el apóstol Pablo decía que nosotros somos templos del Espíritu Santo, significa que hay una parte externa que es la que se ve, la que todo mundo ve, y todo mundo puede ver cómo nos comportamos, cómo tratamos a otros, pero no todo mundo puede ver lo que hay dentro de nosotros. Eso está destinado para nuestro Señor. El Señor sabe qué hay en nuestros corazones. El Señor sabe si hay ira, amargura, contienda, disensiones, si hay cosas como celos, contiendas, y el Señor sabe también cuando en nuestros corazones hay paz, hay gozo, cuando nosotros estamos descansando en Él. Entonces, el Señor manda a Moisés y dice, mira, se necesita aceite para que el interior del templo esté iluminado. Y es que si nosotros no tenemos cuidado, nuestro interior no estará iluminado. Y esta parte es importante. Podemos pensar, pero yo puedo iluminar el interior de mi vida con yoga, con meditación. Sí, ese es un tipo de, vamos a llamarle entre comillas, aceite, pero eso se va a consumir rápido. No, pero yo puedo a través de medicamentos, a través de ciertas cosas, va a pasar lo mismo. Hay solamente un tipo de aceite que no se consume tan rápido y que nos es suministrado por el Señor mismo. Ahora, fíjense en esto, es Dios el que, o es el sumo sacerdote, mejor dicho, el que tiene la responsabilidad de mantener esas lámparas ardiendo. Es Cristo mismo el que tiene cuidado de que en nuestro interior haya luz. Y es que podemos recordar lo que hemos visto ya en el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesús en el capítulo 8 le dice a los religiosos judíos, yo soy la luz del mundo y todo aquel que viene a mí no estará en tinieblas, ¿no? Cuando nosotros vemos eso en Juan capítulo 8, podemos recordar que el Señor es como esa luz que está iluminando los lugares oscuros. Y de hecho, es bien interesante que la Biblia misma habla de la palabra como esa lámpara, como esa lumbrera que está iluminando. Eh, También cuando hablamos de la palabra profética más segura, que la misma palabra dice así, ¿no? Que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, dice, la cual es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros podemos llevar aceite a nuestro interior, al interior de nuestro templo, para que el Señor siga iluminando y siga transformando lo que nosotros somos? Y eso es bien sencillo, a través de la palabra, porque la palabra es la que nos va haciendo que nosotros tengamos este aceite o esta unción, vamos a decirle, de parte de Dios en nuestras vidas para poder caminar y vivir iluminados en nuestro corazón. El apóstol Pablo escribía en la carta a los filipenses lo siguiente, si quieren ahí acompañarme, vamos a Filipenses capítulo 2, en el verso 15. El apóstol Pablo, eh, vamos desde el verso 12 del capítulo 2 de Filipenses, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
vemos al apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos y les dice, ¿no? Ocúpense en su salvación. Ahora, esta parte va a ser bien importante porque lo que Pablo está diciendo es, tomen las actividades que son correspondientes a alguien que es salvo. Eso es ocuparte de tu salvación, ¿no? Ya soy salvo, entonces debo de hacer las cosas que hace un salvo. Y en este caso, el apóstol Pablo lo que les está diciendo es, lo que tienen que hacer ahora es todo sin murmuraciones, sin peleas, ¿no? Y después de eso, cuando ustedes hagan todas las cosas que le corresponden a alguien que ha sido salvo por gracia, va a ser en medio de una generación maligna y perversa, un luminar. Pero no es la luz propia, sino es la luz de Cristo. Y por eso va a decir, tomados de la palabra de vida, ¿no? La palabra es la que está dándonos luz en nuestro interior. Cuando nosotros lo vemos así, es bien interesante porque lo primero que rezando al capítulo 24 de Levítico podemos encontrar es que Dios dice que nosotros debemos de ser responsables de cuidar una vida santa. Y es que debemos recordar, todo el tema de Levítico es la santidad al Señor. Entonces, el Señor nos dice, tengan cuidado y procuren tener aceite para iluminar esos lugares oscuros en ustedes. Y es que siempre va a haber un momento en el cual haya oscuridad aún dentro de nosotros, pero también el creyente es responsable de que todo el tiempo haya machacado esas olivas o esas aceitunas, como les decía, las haya machacado, las haya molido de tal forma que haya ese aceite que es para el Señor. Y aunque a veces es trabajoso, tedioso, costoso, es la manera en que el Señor quiere que lo hagamos. Porque si tú estás pensando, ah, no, puedo ver una serie que hable de la Biblia en la televisión, en Netflix hay muchas. Bueno, la Biblia no dice que debemos de poner series de Netflix, dice que debemos de ver la palabra, acudir a ella. Después de eso, vamos a encontrar que en el verso 5 de Levítico 24, el Señor va a decirle a Moisés, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Entonces estamos hablando de que cada uno de estos panes o tortas iba a ser de aproximadamente 6 kilos, ¿no? O sea, no eran panes pequeños. Y luego dice, las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Bien, ahora el Señor le dice a Moisés, deben de tomar harina y cocer de ella 12 tortas. Y hemos ya hablado del pan y hemos visto desde que lo estudiamos en Éxodo, cómo es que el Señor lo que busca en este momento o a través del pan es hablar de comunión. De hecho, lo veíamos en los primeros capítulos de Levítico cuando hablábamos de que los sacrificios son parte de esa comunión que quiere tener el Señor con nosotros o con su pueblo. Esa intimidad, porque es invitar al otro a la mesa, ¿no? Y podemos recordar cómo es que eh, en algunos casos de los sacrificios que se ofrecen o se ofrendan al Señor, se toma una parte para el sacerdocio, otra parte para el que la ofrece y una parte para ser quemada como un símbolo de que la está tomando el Señor. Y esto es bien interesante porque el Señor manda entonces a Moisés a que cozan 12 tortas, ¿no? Simbólicamente una torta o un pan para cada una de las tribus de Israel
y dice que debían de ponerla en 2 hileras, 6 en cada hilera. Ahora no vamos a pensar que las ponían en línea, sino lo que quiere decir es que las ponían en grupos sobre la mesa delante del Señor. No, esta parte es bien interesante porque por eso se conoce como pan de la proposición o pan de rostro, porque lo que está diciendo es que se ponen delante del rostro del Señor. Y no sé si ustedes alguna vez han estado en un lugar donde se hace pan o en una casa donde estén haciendo pan, que de repente te llega el aroma del pan recién hecho y estás pensando, yo quiero comerme ese pan, ese bolillo o ese pan que están haciendo ahí, yo quiero probarlo. Pues en este caso, lo que estaban viendo los sacerdotes o lo que tenían que hacer era hablar de la provisión de Dios. Y es que esa harina o esa flor de harina que ya vimos que es lo mejor dentro de la harina, que está tomando el sacerdocio, esa harina que ha llevado el mismo pueblo de Israel. Y Dios le ha provisto al pueblo para tener de lo mejor. Entonces, Dios provee al pueblo, el pueblo regresa al Señor estas porciones en agradecimiento. Ahora, ¿cada cuánto es que tenían que ser puestos estos panes? Bueno, en el verso 8 que ya leímos, dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor. Esto significa que cada sábado, cada 7 días, tenían que renovar este pan. Y entonces el Señor había provisto para otra semana. El Señor había dado. Y esto dice en el mismo 8, en el mismo verso 8, perdón, que esto era un pacto perpetuo. Entonces, son dos partes de este pacto perpetuo con el pan de la proposición. Una, Dios se está comprometiendo y se había comprometido a la provisión del pueblo de Israel, pero también el pueblo de Israel se comprometía a dar testimonio de la dependencia de Dios y del entender. Dios es el que nos ha provisto, ¿no? Y esto es una lección para nosotros, porque entonces nosotros podemos confiar en que Él ha provisto, en que Él proveerá. Y esa dependencia del pueblo de Israel ante Dios y su provisión también nos lleva a ver el pan que nutre al pueblo de Israel. Y podemos recordar cuando en el mismo Evangelio de Juan que hemos estado estudiando, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesús se presenta ante la multitud y dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y podemos entonces ver que el Señor nos ha provisto a Cristo como lo mejor que podemos nosotros tener para nutrirnos. Pero no se queda solamente en eso, sino que Cristo ha sido entregado al Padre. Y ahora que ha ascendido con el Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de nutrirnos de Cristo, del pan de vida. ¿Cada cuánto? Bueno, pues el mismo verso 8 del cual estamos hablando nos dice que se tenía que hacer cada día de reposo. Cada vez que el pueblo de Israel se juntaba en un Sabbat o que tenía Shabbat, el sacerdocio tenía que cambiar los panes y tenía que cambiar el incienso. Ahora, ¿cómo se hacía esta obra? Bueno, pues actualmente no tenemos la certeza de cómo es que hacían esto, pero en varias recreaciones y en varios escritos judíos lo que se dice es que eran dos sacerdotes que entraban para retirar el pan y eran dos sacerdotes más que entraban con los panes listos para cambiarlos, ¿no? Entonces, unos quitaban mientras los otros ya estaban poniendo los nuevos panes, panes frescos. Y eso también es bien importante. Si yo te doy a escoger
un pan de esos recién hechos, como el que te acabo de decir hace rato, así, salidito del horno, oloroso, rico, y un pan que lleva una semana, ¿cuál quisieras comer? Y esto es bien importante para nosotros porque el Señor va a llamar al sacerdocio como un sacerdocio responsable por tener pan fresco cada semana para ofrecer a Dios, para tener una relación fresca. Y les recuerdo, estábamos hablando hace rato de la comida y estábamos hablando de cómo es que el Señor quiere tener una relación con nosotros como en una comida y compartir con nosotros. Entonces, lo que Dios quiere es que tengamos una relación fresca, viva con Él. No, no quiere una relación fría, no quiere una relación alejada, eh, si así lo podemos decir, con Mo, porque todavía a los 7 días de que se presentaban los panes hacia Dios, los panes eran quitados y eran comidos por el sacerdocio. O sea, todavía era pan bueno, era pan que se podía degustar. De hecho, la Biblia nos va a decir que ese pan eh, era considerado como santo, ¿no? Y lo vemos en el verso 9. Dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo, ¿no? Y entonces podemos recordar esa relación de intimidad y podemos recordar cómo es que el Señor lo que quiere es que nosotros disfrutemos. Y simbólicamente el incienso, pues está ahí delante de los panes, se cree que se ponía en vasos de oro, el incienso sobre el pan en vasos de oro y que cada incienso estaba ahí ofreciendo un olor, ¿no? Entonces, el pan era a la semana quitado y comido por el sacerdocio. Un ejemplo de alguien que comió de pan de la proposición lo podemos recordar en el primer libro de Samuel, cuando el rey David pide pan al sacerdote y el sacerdote le dice, no tengo más que el pan de la proposición y se lo da a él y a sus hombres, ¿no? Pero la condición es que se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres, ¿no? Y entonces, aquí es la parte importante, es la comunión, pero también que a los sacerdotes les es dada una responsabilidad y esa es cuidar la comunión con Dios. Y bien interesante, porque es primero cuidar mi vida, ¿no? Con el aceite, cuidar cómo está el interior. Es Cristo el que ha encendido esa lámpara en mi interior y me ha dejado ver y está iluminando todo lo que tengo y es su palabra la que está iluminando, pero ahora también en el pan de la proposición es Dios el que me ha provisto del grano, el que me ha provisto de la fuerza, el que me ha provisto del bien, pero yo soy el que entrego la harina y es el sacerdote. En este caso podríamos hablar también de nosotros como sacerdocio, quien va a limpiar la mesa, quien va a quitar los panes viejos, quien va a comer esos panes en símbolo de unidad con Dios, pero también quien va a hacer los panes nuevos y ponerlos para que el Señor eh, tenga estos panes como un símbolo de la provisión y del pacto o del testimonio que el Señor nos ha provisto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a la iglesia? Probablemente digas tú, pues cantar, escuchar la predicación, pero también podemos y debemos dar testimonio de la provisión de Dios en nuestras vidas. Y no te estoy hablando solamente de, mira, tienes que dar testimonio económico de la provisión de Dios en tu vida. No, lo que te estoy diciendo es, tú y yo damos testimonio de que Él nos ha dado fuerza y de que Él nos ha provisto.
de salud, de ánimo, que Él nos ha provisto de una semana más de vida, de matrimonio, de descanso, de gracia. Entonces, nosotros vamos y renovamos esos votos, por así decirlo, cuando estamos reunidos. Y va a ser importante porque también estamos diciendo, y todo es gracias a ti, Señor. Todo es gracias a tu provisión, todo es gracias a tu cuidado. Y por eso te entregamos esto en adoración, estos cantos, estas alabanzas, este tiempo. Y vamos a pensar en cómo somos cuando tenemos una comida. Por ejemplo, ahora que se acerca el 24 y que muchas familias lo festejan, o el 31, en donde muchas familias también se reúnen para tomar los alimentos, la cena, y agradecen por un año más de vida. Eh, Tú ya estás pensando en la cena desde una semana antes, tú ya estás pensando probablemente o tiempo antes en la preparación, y entonces tú estás ya preparando todo horas antes, tiempo antes, para que en el momento en el que llegue la hora de cenar, ya esté todo listo, ¿no? Si son romeritos, si es pavo, si es bacalao, lo que sea. Puede ser que en el día anterior, te hayas desvivido, hayas desmenuzado, hayas preparado el mole, hayas hecho lo que hayas hecho. Y todo eso te ocupó tiempo. Todo eso le ocupa tiempo a la familia, ¿no? Pero todo eso sirve para que ya cuando todos están en la mesa, puedan disfrutar. Y es lo mismo para que tú y yo estemos a la mesa del Señor cada domingo. No solamente es responsabilidad de uno, no solamente es el pastor o el grupo de alabanza o el grupo de liderazgo, no, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros estarnos preparando, preparar todo, la harina, el aceite, todo lo que lleva el vino, lo que lleva el pan, para que podamos entregarlo y sea el Señor el que haga eso, esos panes, y podamos nosotros disfrutar de comunión con Él. Y es que muchas veces nosotros pensamos, no, eso no es mi responsabilidad. La palabra es responsabilidad del predicador. La alabanza es responsabilidad del grupo. No, si tú en la semana no oyes alabanza, si tú en la semana no lees la palabra, si tú en la semana no tienes comunión con Dios, no se va a poder. Y es que la relación es una responsabilidad de todo el pueblo, de cada uno de nosotros. Y entonces ya vimos dos puntos. Uno, la vida en santidad es mi responsabilidad, debo cuidarla, que no se acabe el aceite de mi lámpara. Después, la comunión con Dios y la comunión con mis hermanos es también responsabilidad mía. No puedo pensar que solamente es de los otros, es mi responsabilidad. Y por último, vamos al versículo 10, que vamos a pensar que es como, bueno, ahorita que lo leamos, vamos a leerlo y vamos a decir, ¿esto qué tiene que ver con el aceite de las lámparas y con el pan? De la proposición. Y vamos a pensar que no tiene nada en relación, pero sí la tiene. Entonces, vamos, verso 10 de Levítico 24, dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Si se dan cuenta ahí, cuando dice que blasfemó el nombre, eh, tiene letra capital, el nombre, significa que está hablando del nombre de Dios. Y dice, entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibiri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto.
toda la congregación lo apedreará. Así, el extranjero como el natural. Si blasfema el nombre, que muera. ¿No? Entonces, vemos esto y decimos, ¿qué pasó ahí? Estábamos hablando de los panes de la proposición, estábamos hablando que Dios quiere tener una relación con nosotros y ahora vemos esto. Y es que, ¿se acuerdan que les dije que a todos nos corresponde tener una relación con Dios y cuidarla? Aquí había pasado algo que no podía ignorar el pueblo de Israel. Y eso es que una persona que estaba en medio de ellos era mitad israelita y mitad egipcio, ¿no? Y vemos que probablemente fue educado con tradiciones israelitas y egipcias, y una de las formas en que podía culturalmente hablando ofender a la persona con la que se estaba peleando y que era muy común probablemente en Egipto, era ofender a los dioses del otro, ¿no? Ah, sí, pues tu Dios no sirve para nada, ¿no? No sé, algo así más fuerte. Y entonces, movido por el enojo, este medio israelita, este hijo de eh, Selomit, lo que hace es hablar sin pensar. Y entonces vemos que blasfema o maldice el nombre de Dios. Y una pregunta para nosotros sería, ¿somos como iglesia responsables del cuidado del nombre de Dios? Y la respuesta es sí. Así como somos responsables de tener una relación con Él, responsables también de tener iluminado nuestro interior, somos responsables de lo que el pueblo a nuestro alrededor habla de Dios. Y entonces, aquí hubo un problema. Este hombre puede maldecir como si nada, y el pueblo de Israel lo que sí hace rápidamente es llevar a este hombre con Moisés, y me encanta la forma en cómo responde Moisés, porque Moisés no es movido por las emociones, no es movido por, ah, sí, entonces vamos a destruirlo, sino lo que dice es, vamos a retenerlo, ¿no? Vamos a esperar a que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es parte del carácter cristiano y de guardar el nombre de Dios. Puede ser que tú y yo nos sentamos súper ofendidos por algo que están diciendo de Dios, pero no vamos a actuar gritándoles, vamos a actuar escupiendo, vamos a actuar maldiciendo, ah, no, pues entonces tú también, o no sé, sino lo que nosotros tenemos que hacer es cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos maldice, cuando alguien maldice el nombre de Dios, tú y yo debemos de llevar esa ofensa ante Dios en oración. Y es Dios el que contesta. Y es Dios el que manda. Y en este caso, en Levítico 24, es Dios el que está poniendo un antecedente para todo lo que venga más adelante. Y si se fijan en el verso 14, cuando dice, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación y los hijos de Israel les hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Lo que les está diciendo es, no me importa que sea extranjero, que sea judío, que sea medio extranjero, medio judío. Lo que me importa es que no puede haber alguien que hable mal de Dios, que hable mal de mí, cuando conoce lo que yo estoy haciendo por ustedes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al que blasfeme el nombre del Señor? Va a ser muerto, apedreado, ¿no? Y no importa si es extranjero o natural. Y tú y yo podemos decir, ay, pero nada más soltó una maldición. Pues nada más. Ahora, ¿qué es lo que había hecho la persona con la que peleó para que esta persona blasfemara? Probablemente si no había hecho nada, entonces, pues esta persona
debió de haberse sentido tranquila, ¿no? No, pues no fue mi culpa, yo no lo hice. Pero si esta persona también provocó porque tal vez no había pagado, porque tal vez no había hecho o X cosa que había quedado de hacer, en resumen, porque no había dado un buen testimonio de su relación con Dios, esta persona era responsable del santo nombre que el otro había blasfemado, pero él también lo había hecho. Entonces, debía de tenerse mucho cuidado. Y de hecho, Dios a partir de aquí también va a hablar sobre las relaciones humanas, sobre cómo es que nosotros no podemos decir que estoy bien con Dios si no estoy bien con los que están a mi alrededor. Si no estoy bien con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con las personas que me rodean. Y por eso mismo va a ser, fíjense en el verso 17 lo que va a decir. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Comienza a hablar de la ley del talión. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Ya lo hemos visto en Éxodo también. El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendrán para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Se acuerdan cuál es eh, uno de esos mandamientos que da el Señor? Dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Ya vemos, entonces, es nuevo para ellos, pero no es nuevo en la ley del Señor. Y es que cuando se habla de la ley del talión, se está hablando de cuando una persona no tiene cuidado de las cosas de su prójimo, ¿no? Comienza con herir de muerte, pero también después sigue con la propiedad del otro, el que hiere a algún animal, ¿no? La propiedad del otro, su animal, su herramienta, su alimento, el que causa lesiones a su prójimo por descuido, por peleas, por lo que fuera. Y entonces vemos aquí que Dios está preocupado por las relaciones entre individuos, entre el pueblo, pero de lo que está hablando es de mi relación con Dios, porque mi relación con Dios es atestiguada a través de mi relación con los otros. Entonces, yo como miembro de la iglesia soy responsable del nombre santo de Dios. Y por lo tanto debo de tener cuidado de qué es lo que le enseño a mis hijos, de qué es lo que enseño en la iglesia, de qué es lo que muestro cuando convivo con otras personas. ¿Qué había pasado aquí? La madre de este hombre probablemente había intentado enseñarle el temor del Señor, pero su padre le había enseñado que no se dejara. Y entonces él, movido por el enojo, maldijo el nombre de Dios. Y de repente cuando lo vemos así decimos, es que solo fueron palabras, sí, pero las palabras importan, porque las palabras quieren. Y más importan cuando nosotros sabemos que lo que estamos diciendo es mentira, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante porque Dios no está en contra de los extranjeros en el pueblo de Israel, sino Dios lo que está haciendo es poner un ejemplo. No me importa si eres extranjero o parte del pueblo. Es más, mira, alguien que es mitad y mitad se equivocó, le tocó la muerte. Pero tú y yo ahora tenemos este privilegio de que Dios ha abierto un camino y nosotros que teníamos esa consigna de muerte, ahora tenemos esperanza a través de la obra de Cristo. Vamos a cerrar con el verso 23, en donde Moisés le dice esto a los hijos de Israel
y ellos sacan del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Termina el versículo diciendo, y los hijos de Israel hicieron según el Señor había mandado al Señor. Y es que el Señor nos manda a cuidar su nombre. Lo que termina haciendo el pueblo de Israel es cumplir el cuidado del nombre de Israel. Ahora, si tú y yo el día de hoy lo pensamos, ¿qué tanto estamos cuidando, primero, nuestra vida en santidad con el Señor? ¿Qué tanto estamos llenando nuestras lámparas con aceite que lleva esfuerzo? ¿Qué tanto estamos siendo nutridos con esos panes que eran únicos para el Señor, con esa oración que representa el incienso? Y por último, ¿qué tanto estamos cuidando a través de nuestras relaciones el nombre del Señor? Que otros no puedan blasfemar el nombre de Dios por lo que nosotros hacemos. Y es que el Señor está llamándonos a ser santos, a ser apartados, pero también nos da la grandísima ventaja de saber que Él es el que provee el aceite, Él es el que provee las aceitunas o las olivas, Él es el que provee la harina, el trigo, y lo hemos visto en las festividades la semana pasada. Él es el que provee nuestras relaciones. Todo ha sido provisto por Él y podemos descansar en que Él tiene cuidado y que no nos va a dejar. En esta semana probablemente has tenido dificultades para tener aceite en tu lámpara, pero el Señor sigue estando con nosotros, porque el Espíritu Santo sigue con nosotros. Probablemente has tenido dificultades para alimentarte de la palabra o para tener una relación con el Señor y con la iglesia, porque el hermano Alfonso, híjole, es bien difícil, pero el Señor te ha mandado y también te ha dado la capacidad de tener una familia espiritual y de poder disfrutar de tener una relación con Dios y con la familia. ¿Cómo puedo tener esa relación con la familia espiritual? A través de la oración, a través de los mensajes, a través de la comunión en la iglesia. Y por último, el Señor también nos ha dado el privilegio de ser su pueblo, de poder convivir con otras personas anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que estamos llamados a cuidar nuestra santidad, nuestra relación con Dios y con los otros, y a cuidar lo que vemos, lo que hacemos y lo que pensamos. ¿Les parece si oramos? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.